Bienvenido de nuevo a Bululú. Solo quería recordarte que ya estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También estaré subiendo algunas entrevistas aquí a YouTube y para la de hoy tenemos a Jerónimo Zarco. Tengo que decirte que por algunas fallas técnicas no pude prender mi cámara, pero quiero que lo disfrutes y te lleves muchas cosas buenas de lo que se habló. Gracias por estar aquí de nuevo. Disfruta. Pues muy buenas tardes, noches, días, a la hora a la que estén escuchando esto. Hoy estoy muy emocionado por un gran invitado. Eh, es una mente joven, una mente curiosa, un gran conocedor, pero igual que todos los que nos estamos escuchando, somos personas en construcción. Y antes de decirles el nombre, me gustaría invitarlos a que todos tengamos un momento de reflexión en nuestros días y pensemos a dónde queremos ir, qué queremos hacer, cómo nos queremos construir como personas. Y les quiero repetir algo que les dije en un inicio. Este podcast no está diseñado para dar una opinión y no estoy convencido de que dividir a la población sea algo que nos va a llevar al desarrollo, tanto social como económico. Creo que hay que dar la oportunidad de que todos tengamos este derecho a la información, que es un derecho inalienable, y también que cada quien tenga el criterio suficiente para tomar la posición política que él crea correcta. Entonces, pues sin más preámbulos, estoy con Jerónimo Zarco. Jerónimo Zarco, ¿cómo estás? Muy bien, Iñaki. Muchísimas gracias por la invitación. En serio, estoy muy emocionado del proyecto que estás armando. Y pues, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Qué bueno, Jerónimo. Para todos mis escuchas, Jerónimo Zarco es comúnmente conocido como el niño comunista de TikTok, como el comunista que escribe en Twitter. Otra vez, los invito a que conozcamos a Jerónimo, porque espero poder colaborar con él después, como una persona que tiene ideas y que es conocido por este ímpetu para dejar algo en la sociedad, no tanto por la posición política que toma, porque creo que hay que aprender a separar la ideología también de la persona. Este, entonces, pues, Jerónimo, cuéntanos, ¿quién eres? O sea, para mi audiencia que no te conoce, ¿cómo te definirías? Pues mira, para serte sincero, esa es una pregunta un poco difícil. Muchas veces me la hacen y es difícil responderla. Pero yo me describiría como un joven que tiene mucha emoción de lo que se puede hacer después. Alguien que tiene ganas de hacer cosas y de dejar eh, el más mínimo impacto posible hasta donde llegue mi capacidad, o sea, hasta donde yo pueda en el mundo. Yo creo que nací en un espacio bastante, pues, privilegiado, en un espacio bastante con una familia bastante bien acomodada, que me han dado bastantes oportunidades. Y yo creo que tengo una responsabilidad para poder traer este privilegio a, y hacer lo mejor posible con esto que me da, que me puede dar. Creo que yo soy una persona joven con bastante eh, interés en los temas sociales. Tengo también no solamente un interés en los temas sociales, sino también me siento muchas veces impulsado a tener que hacer algo al respecto, porque a mí me preocupan las cosas y cuando me preocupan las cosas, lo único que puedo hacer es tomar cartas en el asunto. Es justamente por eso que yo comencé a entender más cosas alrededor de mí y llegué a las conclusiones que tengo hoy. ¿Quién soy? Yo creo que soy una persona con ganas de hacer cosas, soy una persona con ganas de ser feliz y eso es lo que me motiva. Creo que yo solamente puedo ser feliz si logro ver a las demás personas felices y por eso estoy intentando hacer un esfuerzo para mejorar la manera en la que vive la gente alrededor de mí. No me pienso como una especie de
salvador, una especie de persona que tiene una responsabilidad divina ni nada por el estilo, pero creo que tengo este sentido de empatía y de necesidad propia para hacer alguna acción benéfica para todos. Oye, me emociona mucho este discurso porque déjenme contarles algo rapidísimo. Hace 2 días, eh, hace mucho tiempo que no puedo comer huevo, ¿no? Suena algo súper chistoso, pero me dolía, Jerónimo, agarrar los huevos de la alacena y pensar que eso era lo que yo me iba a comer, o sea, que tenía que revolver ese huevo. Y dato curioso, las gallinas en un año ponen alrededor de 18 huevos como máximo. Y hoy en día están obligadas las gallinas, pues no sé si de granja, pero las gallinas de los huevos que nosotros consumimos están obligadas a poner cerca de 200 huevos. Es algo, puta, me desgarra el corazón. Y después de ver algunos de tus videos, Jerónimo, no puedo volver a comer carne de la misma manera. Es decir, no alteré mi forma de mi relación con la comida, pero puedo decirte que soy muy consciente de hasta dónde nos ha llevado y pues hasta dónde el humano mismo se ha llevado, y no puedo sentirme más identificado con tu misión porque también lo siento. Eh, Quería preguntarte, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué planes hay en un futuro para Jerónimo? Para mí el plan ahorita es ciencias políticas. A mí es lo que me parece donde más me identifico, donde más me gusta. Sobre todo creo que también la carrera no solamente se trata de pensar en el futuro laboral, sino también en lo que uno piensa donde encaja, ¿no? Donde puede uno desarrollarse. Este, o sea, por ejemplo, tú, tengo entendido que estás estudiando matemáticas, pero ahorita hiciste un podcast de algo que casi no tiene que ver con tu carrera. Al final es una cuestión más bien personal, es una cuestión de cómo uno siente que va a se desarrollar y a partir de ahí pueden salir más cosas. Entonces, sí, yo busco estudiar una carrera en ciencias políticas. Me interesan varias universidades aquí en México y bueno, si tengo la oportunidad de conseguir una beca, también me gustaría eh, a ver si puedo irme a estudiar a otro lugar para también conocer otras culturas y poder entender más mis experiencias, pero por ahora la opción número uno es estudiar ciencias políticas en la UNAM, aquí en México. Es un gran plan. Y para todos mis escuchas, todos pueden leer la nota de cualquier periódico, pero, y Jerónimo lo ha dicho mucho, él empieza su camino en este descubrimiento, digamos, de emancipación intelectual y de hablar de política, por Animal Farm. Y creo que es un libro que a todos nos ha tocado. A mí también me tocó leerlo y creo que en el principio, primero no pude entender más o menos por dónde iba la tesis principal, después lo tuve que leer porque era para un examen. Pero, Jerónimo, ¿cuál sería la sociedad, no diría que perfecta, pero digamos, una sociedad ideal para ti? O sea, ¿qué tendríamos que tener como sociedad o qué cambios podríamos tener, a dónde tendríamos que transicionar para que fuera ideal? Mira, a mí me gusta mucho esta frase de una pensadora y revolucionaria que me encanta, Rosa Luxemburgo. Ella dijo que ella luchaba por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y bueno, ella era marxista, ¿no? Ella marxista, revolucionaria, alemana, de tiempos, de principios del siglo XX. Muy, muy interesante su historia. Si tienen la oportunidad de investigar sobre ella, deberían, porque si ella hubiera tenido éxito, el mundo que conocemos sería muy, muy diferente. Em, pero tú hablas de desarrollo, y a mí me encanta esta idea, porque justamente el marxismo lo que propone es esta idea de desarrollo a través de la historia. Y yo como una persona que se identifica con este pensamiento, con el pensamiento marxista, justamente creo que la historia tiene una manera de desarrollarse a partir de contradicciones, a partir de oposiciones, a partir de dialéctica, ¿no? Entonces, justamente la cuestión es
para conseguir este mundo donde seamos socialmente iguales, pero al mismo tiempo tengamos una importancia individual, al mismo tiempo que tengamos un trayecto de desarrollo propio y libre, tenemos que llegar a cambiar la manera en la que nos relacionamos con la producción, la manera en la que nos relacionamos con el aparato del Estado, la manera en la que nos relacionamos con la cohabitación, con la solidaridad, con el trabajo, con la mercancía. Al final creo que mucha gente lo que le falta entender es que los comunistas no estamos solamente buscando eh, o sobre todo, no estamos buscando que el gobierno lo controle todo. Lo que estamos buscando es una emancipación total y una manera totalmente diferente de entender nuestra sociedad y nuestro lugar como humanos. Justamente por eso mi sociedad ideal, y de hecho hace poco hice un video al respecto en TikTok, es una sociedad sin clases sociales, donde las personas no tengan trabas para su desarrollo, en donde las personas no dependan de mercancías inútiles, en donde las personas puedan vivir a partir de la cohabitación en lugar de la sumisión, en donde las mujeres puedan desarrollarse sin trabas que nosotros los hombres no sufrimos. Yo creo que es una cuestión de un cambio radical en el sentido literal de cambiar las raíces, que sería en la manera en la que producimos las cosas, para así llegar a una sociedad mucho más justa y mucho más, bueno, que lleve al progreso de la humanidad en conjunto. Claro, oye, y quiero desarrollar un poco este discurso también porque eh, quiero decirles que yo creo que un coche, una computadora, unos lentes, unos millones o no millones de pesos no te hacen diferente, pero lo que sí hace diferente a la sociedad es que hay personas que les dicen, sal a trabajar desde temprana edad, haz esto, haz lo otro, y que creen que esa es la forma de salir adelante en el sistema en el que vivimos, y es un sistema porque no podemos salir de ello. Es decir, si Jerónimo y yo pensamos de la misma manera no significa que podamos salir de ello instantáneamente, pero creo que la emancipación intelectual sí ayuda en muchos sentidos. Y bajo esta premisa quiero que alguna persona de los que nos está escuchando se ponga a pensar si en algún momento ha pensado, ¿qué voy a hacer? O sea, tengo que poner una startup para ganar más dinero y salir de aquí. O sea, es decir, ¿por qué tendemos a tener estos pensamientos en el que el único motivador es algo material? Y creo que eso es algo respetable, pero no sé si ayuda al progreso. Y Jerónimo, tengo que decirte que me encuentro en dilemas muy fuertes en el día a día. Por ejemplo, mi carrera es de las carreras que va a ser mejor pagadas en un futuro, pero yo no lo estudié por ello. Cosas por el estilo que me hacen preguntarme cómo puedo salir del sistema. O sea, ¿qué haces tú, Jerónimo, para intentar un poco irte haciendo de lado o poder tender a un progreso que inspire a los demás? ¿Qué haces tú para ese tipo de, de situaciones, digámoslo así? Mira, como bien dijiste, salirse del sistema, emanciparse del sistema es prácticamente imposible. O sea, mucha gente me ha dicho, no, pues los Amish, los zapatistas, pero no, va más allá de eso, porque al final seguimos dependiendo del mundo que vivimos alrededor. Al final, incluso si uno busca establecer una comuna, se va a ver van a haber problemas exteriores que van a infringir en esto. Entonces, escapar de un sistema así es prácticamente imposible. Escapar, las contradicciones del capital son básicamente imposibles. Entonces, yo no intento más bien escaparlas y creo que muy pocos de las muy pocas personas que compartimos un pensamiento tan diferente intentamos escaparlo, más bien intentamos evolucionar de estamos intentando ir más allá, estamos intentando desarrollar a la historia. Creo que los marxistas pensamos de manera muy interesante alrededor de la historia. ¿Y qué hago yo como persona? Creo que yo lo que intento hacer es difundir estas ideas eh,
para llegar a una sociedad sin clases, a esta sociedad completamente diferente a la que vivimos hoy. Mi propósito, mi manera de combatir a las cosas con las que no estoy de acuerdo es a partir de la difusión, a partir de yo personalmente intentar entender más, aprender más, hablar con las personas. Creo que estoy intentando, en lugar de escapar de esta sociedad, porque a mí me causa conflicto, más bien hacer entenderles a las personas por qué me causa conflicto y por qué a ellos hasta cierto punto les debe causar conflicto la manera en la que vivimos. Al final, muchas veces estamos obligados, acostumbrados a tantas cosas que no nos cuestionamos las cosas. Entonces, justamente yo creo que este es otra clave de lo que yo hago para combatir o para rechazar, no rechazar, más bien ir más allá de la sociedad en la que vivimos hoy, es constantemente cuestionar las cosas. Todo el tiempo estar cuestionando las cosas, todo el tiempo estar entendiendo cuál es el problema en el que vivimos, cuál es el problema de la sociedad en la que vivimos. Entonces, yo creo que esta es mi manera de entender las cosas, es analizar, pensar, hablar y difundir y sobre todo cuestionar. Oye, y pequeño paréntesis, quiero recomendarle a todos mis escuchas un libro que se llama El elogio a la duda de Victoria Camps, que es justamente eso, cómo hacernos mejores preguntas, más informadas, cómo la duda nos ha llevado a lugares de evolución sin darnos cuenta. Y también quiero, pues, decirte algo. Yo fíjate que hace hasta, no sé, 6 meses, un año, yo no sabía que el derecho a la información era algo real. Es decir, yo no sabía que cualquiera tenía derecho a la información o derecho a internet. Y se me hace algo, pues, muy importante porque todos podemos abrir un PDF de estos grandes autores, dícese Marx o digamos Thomas Sowell, es decir, ya son de dominio público, ¿no? Ya los libros son de dominio público y de todos modos sigue habiendo una eh, información que digamos que no es la más correcta o que ya está sesgada. ¿Cómo lidias tú con este misleading information que se presenta en los medios todos los días y tú como una persona pública, cómo lo combates? A ver, lo primero que creo que hay que entender es que es imposible escapar del sesgo. Siempre va a haber un sesgo, aunque intenten hacerlo de la manera más alejada del sesgo posible, pero siendo seres con experiencias, con historia, pues obviamente va a haber un cierto tipo de sesgo, aunque no nos demos cuenta, igual y no sea la intención, pero siempre va a haberlo. ¿Y cómo yo lidio con estas ideas? Pues la verdad es que es difícil entender la situación de las fake news y hablas del derecho a la información y creo que definitivamente es un derecho muy, muy importante, pero también la cuestión es saber utilizarlo, saber entender la manera en la que nos informamos, estudiar más de una fuente, confiar en las fuentes, no confiar en ninguna fuente, más bien formar un análisis crítico de cada una de las fuentes que tengas, incluso si estás de acuerdo con ellas, porque como decía antes yo, cuestionarse es el primer paso para el análisis, es para el primer paso hacia lo que tú llamas la emancipación intelectual, ¿no? Que la verdad no sé si me describiría como un emancipado. No, pues te digo, no me considero, o sea, yo no sé si me describiría como un emancipado intelectual, porque te digo, hay sesgos y tengo sesgos interiorizados. Eh, entonces, ¿cómo uno encuentra estas informaciones? Al final es cuestionar todo, entender todas las fuentes, entender las diferentes maneras de pensar de las personas que lo escriben o intentar las intenciones detrás de esto. Algo en lo que constantemente nos enfrentamos las personas que tenemos, pues, ideas que cuestionan el status quo, es lo que llamamos la propaganda, que es repiten tanto, a veces es como intencionalmente hay mentiras, intencionalmente hay sesgos para, para que no haya cuestionamientos, puede ser un interés económico, un interés bélico, un interés intelectual, un interés popular.
para cubrir ciertas informaciones. Parece un poco conspiranoico, pero al final hay evidencia de lo que está pasando. Eh, pero también del otro lado hay propaganda. Entonces, al final, es más, hasta se podría considerar que yo hago propaganda porque estoy cuestionando cosas que la gente no quiere que cuestione o igual y omito ciertas informaciones porque me conviene. Y esto no es ningún secreto. Al final, lo que vivimos es constantemente en una lucha de ideas, en una lucha de ideas a partir de lo material, a partir de las intenciones. Al final es una contradicción constante lo que nos hace avanzar alrededor del pensamiento. Entonces tú hablas de las fake news, ¿cómo podemos combatirlas? No se puede combatir ya a estas alturas del Internet. Lo que hay que hacer es más bien cuestionar incluso las noticias que parecen verdaderas. Oye, y hablando de esto, me recuerdas mucho, hace 6 meses hice un ensayo para participar en filosofía en la Ibero, y es justo un poco por donde iba el discurso, es decir, el camino a la erudición como una meta es algo impresionante, pero abre muchas puertas que nunca puedes cerrar, es decir, cuando empiezas a abrir ciertas puertas y ciertas decisiones que tomas no las puedes cerrar. Y hay que abrazar este camino, ¿no? Es decir, hay que abrazar estas ganas de conocer y todo. Y algo que he notado mucho es que, no diría opositores, pero tienes muchas personas que, a mi punto de vista, atentan contra tu contenido, contra tu integridad, porque cuando insultas a una persona no estás atentando contra su discurso, porque el discurso es algo metafísico. Estás atentando materialmente hacia la persona. Cuando dices eres un tal para cual o un pelafustán, ¿me entiendes? Todas estas cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ayudar a que las redes sociales, que en algún momento fueron este gran boom para informar, para ayudar, para conectar, dejen de ser la excusa perfecta para agredir, para dividir o para polarizar? ¿Qué podría hacer yo, qué podrías hacer tú o qué podría hacer cualquier persona para cuando ve este tipo de situaciones, pues no diga combatirlas, pero tratar de concientizar que atacar personalmente a una persona por su ideología es algo en el que es inaceptable, ¿no? A mi parecer. Ujú, Te lo digo porque he visto comentarios que te dicen, oye, es que Jerónimo eres un tal para cual, y tú ujú, compartiste una foto de lo que sea. ujú. O Sí, Jerónimo, este tipo de cosas, ¿qué podemos hacer? Porque es decir, ¿qué ganas de polarizar a la sociedad? Eso no es una, no diría que es una meta que pueda trascender. El polarizar siempre va a dividir y hay que trabajar como as a whole, como uno completo para poder evolucionar, ¿no? Entonces, ¿o cómo yo, te yo, sientes tú yo la ante verdad es estas? que con esto, o sea, mira, tú lo que mencionas al principio es pues lo que se conoce como una falacia ad hominem, ¿no? En lugar de criticar la idea, criticas a la persona que está diciendo la idea, como para, y también se puede, también, son falacias, ¿no? También se puede hablar de la falacia del hombre de paja. Uno cambia lo que ataca a un argumento más débil y de lo que la otra persona está diciendo. Entonces, ¿cómo se llama el tu quoque? Creo que se llama otra falacia, que es, en realidad, en lugar de atacar al argumento, atacas a la persona que lo emite desde un sentido de como de hipocresía, ¿no? Entonces, al final, ¿qué termina siendo? Falacias. Uno, en lugar de estar atacando al argumento o contrarrestarlo, lo que se está haciendo es evitar el diálogo con esta otra persona puede ser muchas razones, porque quieres evitar que sus ideas sean populares o simple y sencillamente tienes miedo de contrarrestar sus ideas, porque no puedes contrarrestarlas desde una manera pues consistente. Por ejemplo, muchas veces lo que me pasa es que yo tuiteo algo que no tiene nada que ver con mi ideología política, nada que ver con mi pensamiento marxista, nada que ver con mi desarrollo
intelectual como persona y nada más estoy tuiteando cosas sobre el nuevo álbum de Bad Bunny y ahí siempre está la persona que se esconde en el anonimato, que creo que es algo muy importante que considerar hablando de redes sociales, la cuestión del anonimato, el poder que nos da esto, y que me dice, bueno, no tendrías Bad Bunny bajo el socialismo. Algo que yo no estoy ni Claro, siquiera hablando y la gente comienza a reprocharme, ¿no? Entonces lo que uno dice es, ¿qué soy? ¿Soy una persona o soy el niño comunista de TikTok? Ahora, después otra cosa que quiero recalcar, me parece muy importante porque tú hablas de una especie de unidad. Tú hablas de que la sociedad tiene que avanzar en conjunto, pues yo aquí sí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y lo veo desde una perspectiva, de nuevo, marxista. claro, Eh, ¿Cómo se explica? Una de las bases fundamentales de lo que es el marxismo y el socialismo científico es el materialismo histórico. ¿Y a qué se refiere esto? Yo creo, en una frase, y citando a Marx, bueno, a Marx y a Engels, es que la lucha de clases es el motor de la historia. ¿Qué quiere decir? Las oposiciones, las contradicciones, la dialéctica que evolucionó de Hegel y de Feuerbach. eh, eh, es lo que lleva a avanzar a la historia. Entonces son oposiciones de ideas, según Hegel, pero para Marx y para Engels son las oposiciones materiales, las oposiciones y las necesidades materiales son lo que oponen a los diferentes estratos de la sociedad. Y al final, lo que decimos es que necesitamos crear esta contradicción más obvia para que la sociedad pueda avanzar hacia donde nosotros queremos que avance, que es y lo que es el paso natural a partir del capitalismo, porque las contradicciones se van a acentuar tanto en algún momento que lo que va a hacer es avanzar a la historia hacia otro modo de producción, que es lo que llamamos el socialismo, y posteriormente al comunismo. Nosotros lo que decimos es que es necesaria esta polarización, esta contradicción, que no es, que aunque parezca malo hasta cierto momento, no necesariamente lo es. Al final, la oposición de ideas, la oposición, la contradicción, es lo que nos hace cuestionarnos, lo que nos hace entender más allá de lo que nosotros estamos cómodos y lo que va a hacer fundamentalmente cambiar la manera en la que vivimos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se necesita unidad para avanzar. Lo que se necesita es la... Bueno, a ver, espera, no creo que ahí me expresé un poquito mal. Más bien lo que quería decir es que se necesitan las contradicciones en cuanto a discurso e intereses materiales para llevar a un progreso, a un avance y a partir de ahí, que ya hay suficientemente que hay un cuestionamiento colectivo, una conciencia de clase, lo que llamamos, a partir de ahí sí es necesaria la unidad. Eso es claro que es obvio, porque sí necesitamos una unidad, porque al final somos seres sociales que dependemos los unos de los otros para avanzar. Sin embargo, no creo que tengamos que estar buscando la unidad siempre, porque lo único que va a hacer la unidad también es volver como apagar las mentes de todos y claro. crear una conciencia falsa y un falso sentido de todo está bien, no hay problema, ya no tenemos que avanzar más en la historia. La historia hasta cierto punto eh, terminó, cuando es obvio que no lo ha hecho y eso es un golpe a Fukuyama. Claro, concuerdo completamente contigo y basándome en la premisa de cómo surge la ciencia, ¿no? Que puede ser el nuevo Dios para muchas personas o que nutre muchas ideologías que en algún punto creo que pueden tender a ser elitistas, pero cuando surge la ciencia no surge para todos, ¿estás de acuerdo? No surge para informar a la población ni para darle información a todos, surge para ayudar a la sociedad
a progresar, pero solo las personas que pueden entender ciencia. Es decir, no todos podemos entender ciencia porque cuando surge solo algunas personas podían entender ciencia o algunas personas podían hacer ciencia y después se derivan mil cosas, ¿no? Como la filosofía de la ciencia, cuando Hume habla de que lo comprobable no siempre tiende a ser, pues digamos, algo que puede movernos, ¿no? Que puede ser un tractor Ujú. social. Y concuerdo perfectamente contigo. Yo en lo que estoy muy en desacuerdo es estas personas que buscan disrumpir con redes sociales y hacer movimientos y ahora todos vamos a insultar a Gerardo Vera, ahora todos vamos a insultar a Jerónimo Zarco, Mm. porque en este sentimiento gregario, en esta moral gregaria que alguien impone porque seguimos esas personas, es entonces donde la polarización es una polarización, siento yo, ciega, ¿no? Claro que necesitamos el progreso y el progreso no se puede dar si todos siempre estamos en la misma sintonía. Necesitamos el intercambio de ideas para tener un progreso real y conocer perspectivas a las que no estábamos abiertas a un inicio. Y creo que para allá tiene que tender el progreso. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero siento que en redes sociales eh, tendemos a hacer este tipo de polarización que siento que no está basada en algo racional. Siento que no es válida en ciertos puntos. Sí, mira, yo lo que describes, mucha gente lo que es lo que llama lo reaccionario. El reaccionario que es un sujeto y también un movimiento que lo que hace es reaccionar a partir de cuestionamientos, reaccionar a movimientos sociales. Es lo que también es lo que, por ejemplo, es en lugar de cuestionarse y crear su propia cosa, lo que hace es reaccionar a partir de las cosas en las que se siente incómodo. Entonces, esto es, por ejemplo, el movimiento, bueno, pues la respuesta de muchos hombres a partir de cuando se cuestionan su machismo, cuando se cuestiona su masculinidad o cuando no son el centro de atención alrededor del movimiento feminista. Nosotros también nos matan. O el otro es, surge el movimiento Black Lives Matter más fuerte que antes a partir de la muerte de George Floyd, bueno, el asesinato de George Floyd. em, y a qué se responde esto? Bueno, ya existía también este movimiento, pero de nuevo, igual que el Black Lives Matter, tuvo mucha más visibilidad el, el All Lives Matter o el Blue Lives Matter. Claro. Y el movimiento pro vida no existió hasta que hubo el movimiento pro aborto. Entonces, es lo que llamamos lo reaccionario, la gente que responde a partir de cuestionamientos que los incomodan. Y esto es una simplificación de lo que es lo reaccionario, pero no solamente existe en redes sociales, existe desde siempre ha existido y normalmente viene de una idea de falsa conciencia. Estoy completamente de acuerdo. Y justo hablando de esto, creo que los dos hemos leído o vamos o estamos en la misma línea de pensamiento un poquito de Zizek. Eh, digamos, ¿hasta dónde tenemos que tomar el objeto de la ideología? ¿Hasta dónde podemos separar? ¿Qué podemos hacer para identificar en algún momento la ideología de la persona? Es decir, creo que hay un Jerónimo Zarco aparte, como lo que comentabas ahorita, aparte de sus cuestionamientos sociales y políticos. Creo que también hay otro Jerónimo Zarco que es un adolescente que se está construyendo, así como hay un Iñaki Fernández que también se está construyendo poco a poco y puede dejar la ideología de lado para convivir. Y te lo digo porque, repito, hemos estado en una cultura en la que te dicen, solo vales tú, si ves algún problema hay que quedarse callado, ¿no? Hay que invisibilizar, hay que hacer, no hay que cuestionar. Pero Ujú. también debemos aprender a separar este tipo de ideología. Digo, no sé tú qué pienses, pero siento que la gente cree que Jerónimo Zarco pues es simplemente un defensor del marxismo. O es simplemente ese individuo que se tomó una foto con Greta, ¿no? Y tengo que decirte que para mí esa foto es simbólica porque yo soy un gran fan de Greta. Y cuando te vi ahí, después te vi en TikTok y después vi todo lo que surgió de ti como activista, pues admiro mucho todo lo que has hecho. Entonces, pero retomando,
Eh, debemos separar la ideología, no la debemos separar. Se puede, no se puede, es decir que se puede separar completamente, yo creo que es algo idealizado. Pero, ¿qué piensas al respecto? Mira, yo sé que la vez pasada estábamos hablando de que yo iba a comenzar a leer a Zizek, el sublime objeto de la ideología. Ahí te fallé, no lo pude leer esta semana, pero entonces te lo voy a decir desde una perspectiva, te voy a responder desde una perspectiva más separada de ese pensador y más bien de lo que yo puedo entender. Igual hice una respuesta poco preparada, pero No te creo que preocupes. sí hay que separar. Es que creo que también son cosas que es como el gran dilema, ¿no? El del, podemos separar autor de la obra, podemos separar el autor de lo que materializó. Y pues la respuesta corta es no. Digo, la respuesta al revés, perdón. La respuesta corta es sí, sí podemos separarlo, porque las personas son personas y su obra al final es lo que es un statement, ¿no? Claro, un Una enunciado. afirmación, un discurso, ¿no? Público, popular, etcétera. Pero, pero la respuesta larga es no, las personas tienen su historia y tienen su desarrollo a cómo llegaron a publicar estas cosas. Entonces yo creo que termina siendo eso, un dilema. No podemos separarlo, pero al final sigue estando totalmente relacionado. Entonces sí, soy más que la persona de redes sociales. Al final yo tengo mi vida social, tengo mi vida amorosa, tengo mi vida familiar, tengo mi vida separada de lo público, tengo mi vida separada del marxismo, tengo mi vida eh, de adolescente preocupado para dónde se va a ir a la universidad, de adolescente preocupado porque no lo cachen sus papás de tal cosa. Claro. Soy más que la persona que está en internet, pero también soy la misma persona. ¿Me explico? Soy más que esa persona, pero soy la misma persona. Eh, Ahora, me hablaste de Greta Thunberg. Yo lo que quiero decirte es que esto también es parte de mi desarrollo, ¿no? Primero que nada, te quiero agradecer por la parte como alentadora que dijiste alrededor de mí. Muchas gracias por pues, tener esta especie de, pues, no sé cómo llamarle, de aprecio a lo que ha sido mi trayectoria como activista, pero al mismo tiempo creo que también hay que cuestionarse cosas bueno, yo me he cuestionado cosas que he hecho en un pasado, ¿no? Y una de estas cosas es justamente mi época como activista en Fridays for Future, con mi trabajo que hice con, con Greta Thunberg y con su equipo. Entonces, ha llegado momentos en donde yo he dicho, yo jamás me voy a arrepentir de trabajar ahí, pero sí lo que hago es constantemente cuestionarme de por qué estaba ahí. Lo hacía por una performativa, lo hacía por un interés genuino, que claro que lo tengo, pero ¿qué es lo qué es lo que me ayudó en este desarrollo, ¿no? Alrededor de Greta Thunberg. Y yo creo que lo que me hizo entender al final es que estar con Greta era estar con cosas que cuestionaban demasiado poco. Y yo creo que cuando me cuestioné, estamos todo el tiempo hablando de las preguntas, de las dudas, ¿no? Pero cuando me cuestioné por qué estás ahí y sobre todo puedes hacer lo que verdaderamente crees y lo que verdaderamente piensas ahí, y cuando me di cuenta que no, que al final lo que hacía Greta no era lo que yo me identificaba completamente, fue cuando fue otro paso mucho más grande hacia mi radicalización política. Y definitivamente jamás me voy a arrepentir de trabajar ahí, pero lo que sí quiero decirte, sobre todo aclararte a ti, porque hablaste de una admiración hacia lo que yo hice con Greta y hacia su trabajo. Yo lo que quiero decirte es que creo que me he cuestionado muchas cosas que hice con ella y llegué a una cierta conclusión de que era muy poco pues radical, un poco tibia y muy poco analítico alrededor de lo que es la clase, este discurso que Greta trae.
y lo que me hizo fue llevarme más allá, de nuevo, contradicciones, dialéctica. Pues creo que es algo bastante profundo de todo lo que hablas. Creo que solo la persona que sabe que no sabe algo entiende que se equivoca, ¿no? Estas personas que se sienten como una, eh, pues, superiores intelectualmente, o que creen que el intelecto va a cambiar la forma en la que sucede su vida, creo que es un poco tibia, de la misma manera que tú dices. Mm. Eh, y justo creo que tocas fibras sensibles en mí porque creo que el camino de construcción personal es darse cuenta que uno no es el mismo que fue ayer, pero que puede ser una persona mejor. Y creo que los sueños tienen que ser grandes, porque si no hay sueños grandes, entonces todo lo que alguna vez alguien imaginó, no va a haber alguien que lo lleve a, pues sí, al día a día, ¿no? Es decir, alguien trabaja todos los días en leer, en construirse, para poder dejar algo. Y creo que eso es algo que compartimos de una forma muy singular. Somos de la misma generación, pero compartimos estas ganas de trascender, de que sea una meta que trascienda, de dejar algo, de informar. Y creo que es algo muy valioso. Y quiero preguntarte específicamente sobre una frase tuya. Eh, ¿Alguna vez te vi o escuché en algún TikTok? El progresismo no funciona si no se lleva a la práctica. Estoy completamente de acuerdo y creo que en algunas veces, no quiero poner un adjetivo, pero falta esta parte del pragmatismo en el sentido de materializar lo que alguna vez los griegos conocieron como el mundo de las ideas, ¿no? No todo puede viajar en ese punto, no todo puede ser ideología, no todo puede ser un pensamiento, porque si no, pues ¿cómo estamos hablando? No estamos hablando por parte de puro pensamiento, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, ¿cómo podemos pues llevar ese progresismo a la práctica? Es decir, sé que es un gran reto, pero ¿cuál es, cuál sería tu consejo para llevarlo a la práctica? A ver, antes de responderte, paréntesis, me acaban de cancelar lo que tenía a las 5:50, entonces si quieres alargarlo un poquito o hacer algunas aclaraciones o no sé cómo lo quieras, con todo gusto. Nada más Claro, es que me Jerónimo, acaban sí, de avisar. Eh, no te pero preocupes. ahora ya, yendo a la respuesta de la pregunta. Sí, em, Mira, hablas de mi frase, pero la frase, no sé de dónde salió esta idea que tienes, pero la frase no va así tal cual, o sea, sí se refiere a un poco lo mismo, pero lo que yo dije fue que el progresismo es inútil sin conciencia de clase. Y obviamente es una cuestión de también de poner a la práctica este progresismo, que es lo que la idea que tú tienes. Pero yo dije esto porque muchas veces se olvida que las cuestiones sociales eh, son importantes, claro, y las demandas populares no son únicamente económicas, como muchos marxistas ortodoxos olvidan, eh, pero creo que definitivamente sí es la más importante la lucha de clases. Y justamente esta cuestión de la conciencia, la falsa conciencia y la conciencia de clase es lo más importante alrededor del movimiento progresista que muchas veces se olvida de esta cuestión. Y sí tiene que ver con llevar a la práctica las cuestiones sociales eh, y las cuestiones económicas y las cuestiones que los progresistas normalmente se cuestionan, que también tiene mucho que ver con cosas como la lucha LGBT, los derechos antirracistas y esta idea, ¿no? Que me recuerda un poco, de hecho, a Bernstein, que es un socialdemócrata, eh, cuestionado mucho por justamente Rosa Luxemburgo, de la que te hablaba antes. Eh, ¿A qué me refiero con esta idea de llevar a la práctica el progresismo y de esta conciencia de clase? Es que no puede haber un verdadero progreso
radical en el sentido de raíz, en un sentido originario, no puede haber un avance histórico y un desarrollo crítico, analítico y, justamente esta idea de progreso social, económico, político, democrático, sin entender cuáles son las diferencias fundamentales a partir de nuestro sistema económico, y es lo que es la idea que tiene Marx de estructura y superestructura. ¿Qué cosas son la estructura de nuestra sociedad y qué cosas eh, van por debajo o lo complementan, ¿no? ¿De dónde se origina esto? Y creo que el progresismo, viéndolo desde manera completamente ciega, como ahí tenemos que progresar socialmente, ahí tenemos que progresar económicamente, ahí tenemos que ir más allá de lo que estamos ahora, una completa oposición a lo que es el conservadurismo, sin entender las cuestiones más fundamentales, como es el modo de producción, termina siendo un progresismo que se acerca más al conservadurismo, que se supone que se opone, y al liberalismo económico, y que a lo que es verdaderamente la transformación de la sociedad como la conocemos, que es los comunistas. Eh, Hay que llevar a la práctica este progresismo, claro, y yo creo que sí comparto muchas ideas con los progresistas, pero no soy un progresista porque creo que me cuestiono más cosas que ellos. Y suena un poco egocéntrico, pero pues es la verdad. Muchas veces le falta a estas personas cuestionarse más allá de lo que es eh, los derechos trans, los derechos LGBT. Y para llevar a la práctica un verdadero progresismo, al final el progreso que tenemos que buscar es la emancipación humana, y el camino a este es la lucha de clases y el comunismo. Pues me parece ese discurso eh, muy objetivo, muy lleno, creo que profundo. Creo que definiría el discurso si tuviera que tu discurso como profundo. Y Jerónimo, me parece, pues, me da esperanzas que haya personas así. Tengo que decirte abiertamente que hay conocidos míos que tal vez no apoyan tus ideas, pero te repito, creo que en mí está este ser neutral, tender a ser neutral en este sentido, porque yo quiero informar, dar información, quiero dotar, quiero darle a la sociedad este derecho inalienable del que no todos pueden gozar. Pero dándole un giro un poquito a esta entrevista, quiero saber a ti como persona, ¿qué te hace sentir de repente ver esta oposición tan marcada? Porque cuando alguien habla de comunismo, ahora hoy en día dicen Jerónimo Zarco, ¿no? El comunista de TikTok. Y no porque se refieran principalmente a como a un autor. Me refiero, ya te conocen porque TikTok es una plataforma mundial, pero dejando eso de lado, a Jerónimo Zarco, ¿cómo te sientes ante estos comentarios de los que platicamos hace rato? Y estos, eh, ¿cómo te afectan? Porque creo que, otra vez, tomamos a las personas que tienen una influencia en redes sociales como punto y aparte. No sé tú cómo lo veas, pero yo siento que a veces hacen comentarios hirientes, hacen comentarios que pueden lastimar la integridad de una persona. Mm. Pero independientemente de la sociedad y lo que piensen y todo, ¿tú cómo lidias con ello? Porque creo que las palabras importan, el uso de palabras importa, la lingüística está ahí, pues, para entender, ¿no? Al final creo que sí hay una performativa, ¿no? En el lenguaje, y eso Exactamente. también, y eso lo destaco también en discursos reaccionarios, como lo hablamos antes, y lo destaco, por ejemplo, en personajes como lo serían Donald Trump, Jair Bolsonaro, Marine Le Pen, y ¿cómo se llama Santiago Abascal en España, por ejemplo. Pero
¿Puedes continuar con tu pregunta o quieres que vaya ya? No, pues me gustaría justo pues que hablaras o que dieras este mensaje ahorita en esta entrevista de que eres una persona más, es decir, esas personas que no se tientan el corazón y pierden esta empatía por poner un mensaje solo porque no concuerdan contigo, sea reaccionario o no, como el adjetivo que le queramos, Poner. eh, claro, ¿qué, ¿qué te hace sentir a ti? Porque yo cuando veo esos comentarios, sea de conocidos, no sea de conocidos, lo que sea, no sé si sentirme desilusionado, si sentirme con pérdida de fe, es decir, siento que hasta en algunos puntos eh, me entra la duda de la que siempre hemos hablado sobre con las personas que sigo en Twitter o las personas que sigo en TikTok, pero a Jerónimo Zarco, ¿cómo afectan estos comentarios? Creo que depende pues, de quién sea el doctor, ¿no? Si es alguien anónimo, si es alguien, y también lo quería el mensaje, claro, pero si es alguien anónimo o alguien que se opone completamente a mi pensamiento político abiertamente, alguien lo que llamamos el reaccionario, no me pegan siempre estas críticas, obviamente pegan, pero de una manera un poco, la intento dejar atrás. Al final creo que esta gente es gente que no se quiere hacer los cuestionamientos que yo les estoy ofreciendo y se vale, ¿no? No hacerse los cuestionamientos, tampoco tengo todas las respuestas del mundo, pero sí creo que hay que hacerse este esfuerzo para cuestionarse lo cuestionable y cuestionarse todo. Y la gente que no lo desea hacer, pues ¿para qué yo voy a escuchar a las críticas de estas personas que no quieren hacer eh, las, hacerse las preguntas necesarias? Ahora, si hay críticas que me afectan y feo, puede ser amenazas de muerte que he recibido, puede bastante planas, pero no, o no muy preocupantes, pero pues al final algo es algo. Mucha gente dice que si me ve en la calle me quiere golpear. Y sí llegan a tener cierto, pues sí es miedo, o sea, ¿para qué te miento? O sea, sí es como en dónde me estoy metiendo. Tengo 17 años, estoy en Twitter y la gente dice cosas feas sobre mí. Em, pero al final del día creo que las críticas que más me duelen, y sobre todo porque tampoco las amenazas me las tomo tan en serio, em, yo creo que las críticas que más me duelen son las críticas que vienen de gente que yo en algún momento consideré aliadas, voces que me podrían sobre todo guiar en mi proceso de formación. Y creo que las burlas y críticas que vienen de ese lado son las que más me afectan y son las que más pues me duelen, por decirlo así. Eh, hay que entender que más que el comunista de TikTok, soy una persona en desarrollo. Soy un joven que se puede equivocar, un joven que puede hacerse los cuestionamientos malos y tampoco tengo todas las respuestas. No pretendo ni me creo ser el comunista o la persona perfecta en general. Y y pues sí, o sea, creo que los discursos reaccionarios y violentos no les escucho, pero los que son de gente que yo alguna vez pude pensar como a gente que me apoyaría, gente con las que yo estuviera contento, sí, son los que más duelen y más afectan. Entonces, sí creo que hay una cierta diferencia entre los discursos y tiene un efecto muy diferente en mí, las personas que no se quieren cuestionar y que nada más me desacreditan o simple y sencillamente tienen una posición completamente ciega que, que las personas que, que yo alguna vez pude pensar como que me iban a apoyar en mi formación política y mi formación como persona, además de la política, ¿sabes? Claro, y yo quiero invitar a todos los escuchas, lo digo porque a últimas fechas, y quiero que lo reflexionen, estos discursos de odio, estos discursos en los que
el objeto es incomodar, es agredir, es violentar completamente la integridad de las personas. No tiene ningún buen fin. Y me duele mucho saber de personas que se ven afectadas por este tipo de discursos. Y tomo a Jerónimo como ejemplo porque es una persona que tiene una influencia, pues digamos, mediana, grande en TikTok y en Twitter. Pero hay muchísimas personas que sufren de lo mismo y creo que no es válido. Creo que hay que ser muy conscientes y nos invito como comunidad de Bululú a concientizarnos cada vez que vayamos a mandar un mensaje de odio o que tenga como objeto lastimar a las personas, porque es entonces donde otra vez estamos dividiendo de manera obtusa y de manera ciega y no estoy de acuerdo. Y lo digo porque otra vez en TikTok he visto muchísimos mensajes de odio a grandes influencers que tienen la noción correcta, tienen el buen motivo, pero solo hace falta pulir ciertas cosas porque como humanos nunca vamos a ser perfectos, sino perfectibles. Entonces, quería hacer esta pregunta justo para invitarnos a eso, a concientizar y Jerónimo, yo no tengo gran tiempo en el aire, no tengo gran tiempo haciendo esto y he recibido también como mucha oposición, esto no te va a salir, esto no va a suceder. Y creo que así mueren las grandes iniciativas, ¿no? Y otra vez, como lo dijimos Jerónimo y yo, hay que contradecir, hay que buscar, hay que cuestionarse, porque así es, ese es el tractor principal del desarrollo. Entonces, eh, pues Jerónimo, me gustaría que de todo lo que hemos hablado, eh, pues tu reflexión final, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Cuál sería tu la reflexión a la que puedes invitar a todos los escuchas después de oírnos en este capítulo? Mm, siempre se me complica responder a estas cosas. ¿Cuál es la reflexión final? O luego piden un mensaje a la audiencia y es difícil de pensar algo original, pero creo que esta entrevista me ha dado muchas oportunidades y es una entrevista poco convencional a las que estoy acostumbrado y me gusta eso. Me gusta que no solamente sea una entrevista de, oye, ¿cómo estás y qué haces con tus amigos? Sino también es una entrevista para pensar y para responder cosas difíciles y para equivocarse. Claro, Eh, entonces, primero agradecerte por, por esto, porque en serio me diste un espacio muy interesante. Y ya como para mensaje para la audiencia, para los escuchas. Em, Creo que mi reflexión final es, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito en esta red social? Digo, en TikTok, mi propósito en Twitter, mi propósito como persona. Mi propósito es combatir la propaganda y fomentar pensamiento crítico, hacer que la gente se cuestione. Y puedes estar de acuerdo o no conmigo, pero creo que sí es necesario eh, hacerse preguntas, desarrollar el pensamiento, basarse en las contradicciones. Mi objetivo no es adoctrinar, mi objetivo obviamente sí tiene, o sea, mi objetivo hasta en su esencia sí es popularicemos las ideas que yo tengo porque considero que son las que nos llevarán a un progreso con conciencia de clase. claro, Pero más allá de eso, también quiero que la gente sepa lo que pienso. Quiero que la gente entienda lo que pienso, por qué lo pienso, cómo lo pienso, cómo me gusta difundirlo. Y los invito a hacer lo mismo, aunque no sean ustedes personas con, con mucha plataforma, el punto es intenten hablar de lo que les gusta, intenten hacer un esfuerzo. Todos tenemos una responsabilidad para mejorar el mundo en donde estamos y tenemos una responsabilidad para ser felices, para ser plenos. Y creo que solamente cuestionándose y desarrollando su pensamiento, hablándolo y combatiendo contra los impedimentos que uno pueda encontrar en la vida es la única manera para lograr ser feliz. Cuando era chiquito me gustaba
decir que me gustaba tomar riesgos, porque yo decía y había escuchado y lo repetía, no me acuerdo dónde lo escuché la primera vez, pero me dijeron que pues, si no tomamos riesgos en esta vida, ¿cuál es el chiste de vivirla? Entonces tomen un riesgo y sobre todo el riesgo más importante que hay que tomar es tomen el riesgo de ser criticados y tomen el riesgo de cuestionarse cosas que pueden ser difíciles de cuestionarse. Wow, pues qué gran mensaje para todos los escuchas. No quiero emocionarlos, pero tenemos, Jerónimo y yo, planeadas cosas bastante importantes. Eh, Jerónimo, por cierto, está en su canal de YouTube. Va a sacar cosas muy padres. Tengo mucha fe en que tanto Jerónimo como yo vamos a poder ayudar al desarrollo. Suena algo muy grande, como muy espeso, cuando hablas de ayudar al desarrollo, pero creo que el desarrollo no está basado en nada más los grandes pensadores. Creo que todas las personas que pueden comulgar con ese pensamiento y pueden hacer un tractor también y pueden ayudar a empujar al desarrollo, funcionan. No me queda nada más que decirle a Jerónimo que muchas gracias por estar aquí y que Jerónimo, cualquier cosa que necesites, este es un espacio, te repito, sin búsqueda de intereses. No buscamos ningún interés. Y pues muchas gracias por estar aquí porque entiendo que como cualquier adolescente tenemos mil cosas que hacer y darte este tiempo para hacer esto creo que no solo es valioso, sino habla de la gran calidad humana que tienes. Entonces, pues muchísimas gracias por todo, Jerónimo. No, al contrario, antes de despedirme, quisiera justamente, mencionaste que el desarrollo suena como algo duro, pero sí va antes de los grandes pensadores. Los grandes pensadores observan y escriben, pero el cambio está en lo popular, suena un poco a mentalidad de tiburón, pero sí el cambio está en ti y en la conciencia que hay alrededor de las personas. No estoy diciendo que es una cuestión individual, sino es una cuestión de, a partir de cuestionamientos de colectivos, llega el desarrollo. Y eso tenemos que entenderlo siempre. Ahora, ya antes de ya decir otras cositas raritas, quisiera agradecerte muchísimo. Sí, estoy preparando un canal de YouTube, espero que lo puedan ver. Todavía no he subido nada, pero va a estar bueno. Y muchísimas gracias, en serio, por esta oportunidad. Muchísimas gracias por darme chance de hablarles un poco, de decir tonterías y decir cosas acertadas, supongo, de invitarlos a cuestionarse. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. En serio, la disfruté mucho. Y bueno, hay que ir platicando en los nuevos proyectos que tú y yo podemos hacer juntos, ¿no? Porque la verdad es que me parece muy cálido y buena onda de tu parte que me invites a este proyecto tan padre que tienes. Pues muchas gracias por haber escuchado el podcast completo. Me emociona mucho las próximas perspectivas que puede tomar este podcast y quiero invitarte a escuchar el siguiente. Vendrá Gonzalo Campos a platicar un poquito de masculinidades. Muchas gracias por todo y espero pases buena semana.